El funeral de mi hermana Lucía en Sevilla fue devastador. Éramos muy cercanas y su pérdida repentina me dejó destrozada. Poco sabía yo que ese día marcaría el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. La mañana del funeral amaneció con un cielo gris plomizo, como si el mismo clima quisiera acompañar mi dolor. Me levanté de la cama del hotel con el corazón pesado, sabiendo que en pocas horas tendría que enfrentarme a la realidad de despedir a Lucía para siempre. Mientras me vestía con un sobrio vestido negro, no pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Lucía, ¿cómo voy a seguir sin ti?, susurré al espejo, tratando de contener un sollozo. El trayecto hasta la iglesia fue un borrón de calles sevillanas que normalmente me habrían fascinado. Pero ese día, todo parecía desprovisto de color y vida. Al llegar, vi a familiares y amigos reunidos en la entrada, todos con rostros sombríos y ojos enrojecidos. Mi tía Pilar fue la primera en acercarse, envolviéndome en un abrazo apretado. «Mi niña, qué desgracia tan grande», murmuró con voz quebrada. Yo solo pude asentir, incapaz de formar palabras. Dentro de la iglesia, el ataúd de Lucía estaba rodeado de flores blancas, sus favoritas. Me acerqué temblorosa, apoyando una mano sobre la madera pulida. «Hermanita», susurré, «no estoy lista para dejarte ir». La ceremonia transcurrió en una nebulosa de oraciones y eulogios. Cuando me tocó hablar, me paré frente a todos con las piernas temblorosas. Lucía no era solo mi hermana, comencé, mi voz apenas audible. Era mi mejor amiga, mi confidente, mi roca. Desde niñas, siempre estuvimos juntas en todo. Recuerdo cuando teníamos 10 y 12 años y decidimos escaparnos al parque en medio de la noche para ver una lluvia de estrellas. Mamá nos pilló, por supuesto, pero Lucía asumió toda la culpa. «Fue mi idea», dijo, aunque habíamos planeado todo juntas. Así era ella, siempre protectora, siempre pensando en los demás antes que en sí misma. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras continuaba. Lucía tenía una risa contagiosa que podía iluminar cualquier habitación. Tenía una pasión por la vida que inspiraba a todos los que la conocían. Y tenía un corazón tan grande que parecía imposible que pudiera caber en su cuerpo. La idea de un mundo sin su risa, sin su amor, sin su presencia, es insoportable. Mi voz se quebró y tuve que hacer una pausa para recuperar la compostura. Pero sé que Lucía no querría que nos ahogáramos en la tristeza. Ella creía en vivir cada día al máximo, en amar sin reservas, en reír hasta que doliera el estómago. Y aunque ya no esté físicamente con nosotros, su espíritu vivirá en cada uno de los que tuvimos la suerte de conocerla y amarla. Lucía, te prometo que viviré la vida con la misma pasión y alegría que tú lo hiciste. Te llevaré siempre en mi corazón, hermanita. Cuando volví a mi asiento, sentí que las fuerzas me abandonaban. El resto de la ceremonia pasó en un borrón de rostros borrosos y voces apagadas. En el cementerio, el cielo finalmente cedió y comenzó a llover suavemente, como si el universo llorara con nosotros. Mientras bajaba en el ataúd, sentí que una parte de mí descendía con él. «Adiós, Lucía», murmuré, lanzando una rosa blanca sobre el ataúd. «Te quiero». Después del entierro, nos reunimos en casa de mis padres. El ambiente era sombrío, con conversaciones en voz baja y suspiros entrecortados. Me encontré vagando de habitación en habitación, incapaz de quedarme quieta, buscando algo que no podía nombrar. En el estudio de papá, mis ojos se posaron en una foto de Lucía y yo de niñas, abrazadas y riendo en la playa. La tomé con manos temblorosas, acariciando el rostro sonriente de mi hermana. «Te echo tanto de menos», susurré a la fotografía. «¿Cómo se supone que debo seguir adelante sin ti?». Mi padre entró en ese momento, sus ojos cansados y enrojecidos. «Cariño», dijo suavemente, poniendo una mano en mi hombro. «Lucía siempre estará con nosotros. ¿Sabes? En nuestros recuerdos, en nuestros corazones». Me volví hacia él, enterrando mi rostro en su pecho como cuando era niña. «Papá, duele tanto», solocé. «Lo sé, mi amor, lo sé», respondió, acariciando mi cabello. «Pero somos fuertes, como Lucía nos enseñó a ser. Saldremos adelante, por ella». Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé sola en la habitación que Lucía y yo compartíamos de niñas. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, los pósters de nuestras bandas favoritas, las muñecas con las que jugábamos, los libros que leíamos juntas.
Me senté en su cama, abrazando su almohada que aún conservaba un leve rastro de su perfume. Lucía, susurré en la oscuridad. ¿Cómo voy a enfrentar la vida sin ti? Eras mi brújula, mi norte. Siempre sabías qué decir para hacerme sentir mejor, para darme fuerzas. Cerré los ojos, recordando todas las veces que Lucía me había apoyado, cuando rompí con mi primer novio, cuando dudaba sobre mi carrera, cuando tuve mi primera pelea seria con Javier. Siempre estaba ahí, con un abrazo, una palabra de aliento, o simplemente escuchando en silencio. Te prometo, Lucía, dije en voz alta, que viviré la vida al máximo, como tú siempre decías. Que amaré con todo mi corazón, que me reiré hasta que me duela el estómago. Que seré fuerte, por ti y por mí. A la mañana siguiente, mientras empacaba para volver a Málaga, encontré una carta en el cajón de la mesita de noche. Era de Lucía, fechada unas semanas antes de su muerte. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Querida hermanita, si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado. No te asustes, no es que sepa que voy a morir ni nada por el estilo. Es solo que siempre he creído en estar preparada para todo, y quería asegurarme de que tuvieras estas palabras si alguna vez las necesitabas. Primero, quiero que sepas cuánto te amo. Eres la mejor hermana que alguien podría desear, mi mejor amiga, mi confidente, mi roca. Hemos compartido tantos momentos juntas, tantas risas y lágrimas, que a veces siento que somos dos mitades de una misma alma. Sé que si algo me pasara, estarías devastada. Te conozco, y sé que tu corazón es tan grande que el dolor te parecería insoportable. Pero quiero que recuerdes algo, eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. ¿Recuerda cuando mamá enfermó y tuvimos que cuidarla? Tú eras la que organizaba todo, la que se aseguraba de que tomara sus medicinas a tiempo, la que la hacía reír incluso en los días más difíciles. O cuando papá perdió su trabajo y tú, sin decir nada, conseguiste 2 trabajos para ayudar con los gastos de la casa. Eres una luchadora, siempre lo has sido. Así que, si estoy leyendo esto porque ya no estoy ahí, quiero que me prometas algo, no dejes que el dolor te consuma. Llora, grita, enójate si es necesario, pero no te quedes ahí. Vive, hermanita, vive por las dos, ríe por las dos, ama por las dos. Y sobre todo, no tengas miedo de ser feliz. Sé que a veces te cuesta creer en ti misma, que dudas de tus decisiones. Pero confía en mí cuando te digo que eres increíble. Tienes un corazón de oro y una fuerza interior que puede mover montañas. Usa esa fuerza, úsala para ser feliz, para cumplir tus sueños, para hacer del mundo un lugar mejor. Te quiero con todo mi corazón, hermanita. Siempre estaré contigo, en cada risa, en cada lágrima, en cada recuerdo. Y sé que algún día, cuando nos volvamos a encontrar, tendremos tantas historias que contarnos que necesitaremos toda la eternidad para ponernos al día. Hasta entonces, vive, ama, ríe, sé feliz. Con todo mi amor, Lucía. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía y releía la carta. Era como si Lucía estuviera allí conmigo, dándome fuerzas una vez más. Doblé cuidadosamente la carta y la guardé cerca de mi corazón. Te lo prometo, Lucía, susurré. Viviré por las dos. Con esa promesa en mi corazón, me preparé para volver a Málaga. No sabía lo que me esperaba, pero sentía que, de alguna manera, podría enfrentarlo. Porque llevaba conmigo el amor y la fuerza de Lucía. Mientras cerraba la puerta de la casa de mis padres, miré al cielo. Por un momento, me pareció ver un rayo de sol atravesando las nubes. Sonreí a través de las lágrimas. Gracias, Lucía, murmuré. Nos vemos en las estrellas. Al llegar a casa en Málaga, mi marido Javier me sorprendió con una demanda impactante. Transfiere la herencia de 5 millones de euros a mi cuenta ahora. Quedé perpleja ante su insensibilidad y codicia en un momento tan delicado. El viaje de regreso a Málaga fue un torbellino de emociones. Mientras el tren avanzaba por los paisajes andaluces, mi mente oscilaba entre el dolor por la pérdida de Lucía y la ansiedad por volver a la rutina diaria. Javier no había podido acompañarme al funeral debido a compromisos laborales impostergables, según me había dicho. En ese momento, su ausencia me había dolido, pero ahora agradecía haber tenido ese tiempo a solas para procesar mi dolor. Cuando el taxi me dejó frente a nuestra casa, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, anhelaba la familiaridad de mi hogar, por otro,
Temía enfrentarme a una vida sin las llamadas diarias de Lucía, sin su risa contagiosa al otro lado del teléfono. Abrí la puerta con mi llave, arrastrando la maleta tras de mí. Javier, llamé, mi voz resonando en el silencio de la casa. Estoy en el estudio, respondió él, su voz sonando extrañamente tensa. Dejé la maleta en el recibidor y me dirigí al estudio, mis pasos lentos y pesados. Al entrar, vi a Javier sentado detrás de su escritorio, su rostro una máscara de seriedad que no logré descifrar. «Hola, cariño», dije, forzando una pequeña sonrisa. «Ya estoy en casa». Javier asintió, pero no se levantó para saludarme. Sus ojos, usualmente cálidos, parecían fríos y calculadores. «¿Cómo fue todo?», preguntó, su tono carente de la compasión que yo esperaba. Me senté en la silla frente a su escritorio, sintiendo como si un abismo se abriera entre nosotros. «Fue duro», respondí, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar nuevamente. «Muy duro. Ojalá hubieras podido estar allí». Javier hizo un gesto vago con la mano, como restando importancia al asunto. «Sí. Bueno, ya sabes cómo es el trabajo. No podía escaparme». Hizo una pausa, y luego, sin previo aviso, soltó la bomba. «Necesito que transfieras la herencia de 5 millones de euros a mi cuenta. Ahora. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un momento, pensé que había oído mal. «¿Qué?», logré articular, mi voz apenas un susurro. «La herencia, cariño», repitió Javier, su voz ahora teñida de impaciencia. «Los 5 millones que Lucía te dejó. Necesito que los transfieras a mi cuenta. Tengo algunas inversiones importantes que hacer y necesito el dinero lo antes posible». Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. ¿Cómo podía Javier estar hablando de dinero en un momento así? ¿Cómo podía ser tan insensible, tan codicioso? «Javier», comencé, luchando por mantener la calma, «acabo de enterrar a mi hermana. Ni siquiera he tenido tiempo de procesar su muerte, mucho menos de pensar en la herencia. ¿Cómo puedes pedirme esto ahora?». Él se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que nunca antes había visto. «Mira, sé que estás dolida. Pero la vida sigue, ¿no? Lucía querría que USA con acento agudo ramos ese dinero para construir un futuro mejor. Y yo sé exactamente cómo hacerlo». Sentí que la sangre me hervía en las venas. «¿Un futuro mejor? ¿Es eso lo único en lo que puedes pensar ahora? Mi hermana acaba de morir, Javier. Mi mejor amiga. ¿Y tú solo puedes pensar en el dinero?». Javier se levantó de su silla, comenzando a pasearse por la habitación. «No seas tan dramática», espetó. «Claro que lamento la muerte de Lucía. Pero no podemos quedarnos estancados en el dolor. Ese dinero podría cambiarnos la vida». «¿Cambiarnos la vida?», repetí, incrédula. «Nuestra vida está bien, Javier. Tenemos trabajos estables, una casa bonita. ¿Qué más necesitamos?». Él se detuvo, mirándome con una mezcla de frustración y desdén. «Siempre has sido tan conformista», dijo. «¿No quieres más? ¿No quieres viajar por el mundo, tener una casa más grande, coches de lujo?». Sacudí la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «Eso no es lo que Lucía hubiera querido», dije con firmeza. «Ella valoraba las cosas simples de la vida. La familia, el amor, la amistad. No el dinero o el lujo». Javier soltó una risa amarga. «Lucía ya no está aquí para opinar, ¿verdad? El dinero es tuyo ahora, y deberías usarlo sabiamente». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Quién era este hombre frente a mí? ¿Dónde estaba el Javier amable y comprensivo con el que me había casado? «No puedo creer lo que estoy escuchando», dije, levantándome de la silla. «¿Cómo puedes ser tan insensible? ¿Tan codicioso? Este no es el hombre con el que me casé». Javier se acercó a mí, su rostro ahora una máscara de determinación. «Las personas cambian, cariño. Y las oportunidades como esta no se presentan todos los días. Piénsalo, con ese dinero, podríamos tener la vida que siempre hemos soñado». «La vida que tú has soñado, querrás decir», repliqué, retrocediendo un paso. «Yo nunca he soñado con lujos o riquezas. Me conformo con tener suficiente para vivir cómodamente y ser feliz». «Eres tan ingenua», dijo Javier, su voz ahora teñida de desprecio. «El dinero lo es todo en este mundo. Sin él, no eres nadie». Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Cómo podía pensar así?
¿Cómo podía valorar más el dinero que el amor, la familia, la felicidad? Te equivocas, Javier, dije, mi voz temblando de emoción. El dinero no lo es todo. Y ciertamente no vale más que el respeto, el amor y la compasión. Valores que pareces haber olvidado. Él me miró con incredulidad. ¿Estás diciendo que no vas a transferir el dinero? Estoy diciendo que ni siquiera voy a considerar hacer algo con ese dinero ahora mismo, respondí. Mi hermana acaba de morir. Necesito tiempo para llorar, para procesar todo esto. Y cuando esté lista para pensar en la herencia, lo haré de una manera que honre la memoria de Lucía. Javier golpeó el escritorio con el puño, haciéndome saltar. No seas estúpida. Esa herencia podría desaparecer en cualquier momento. ¿Y si el banco quiebra? ¿Y si el gobierno decide quedársela? Necesitamos actuar ahora. Su paranoia y codicia me dejaron atónita. Este no era el hombre que yo conocía. Este no era el hombre que había prometido amarme y apoyarme en las buenas y en las malas. Basta, Javier, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. No voy a discutir más sobre esto. La herencia se queda donde está por ahora. Y cuando decida qué hacer con ella, será mi decisión, no la tuya. Vi la ira arder en sus ojos, una ira que nunca antes había visto dirigida hacia mí. Por un momento, tuve miedo de lo que podría hacer o decir a continuación. Pero antes de que pudiera decir nada más, sonó el timbre de la puerta. Ambos nos quedamos inmóviles, sorprendidos por la interrupción. Yo iré, dije, agradecida por la excusa para salir de esa habitación sofocante. Mientras me dirigía a la puerta, mi mente daba vueltas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía Javier ser tan insensible, tan codicioso? ¿Y qué significaba esto para nuestro matrimonio? Con la mano en el pomo de la puerta, tomé una respiración profunda, intentando calmar mi corazón acelerado. Fuera quien fuera al otro lado de la puerta, al menos me daría un respiro de esta pesadilla en la que se había convertido mi regreso a casa. Poco sabía yo que la persona al otro lado de la puerta solo añadiría más leña al fuego de este conflicto inesperado. Como si no fuera suficiente, mi suegra Carmen apareció sin avisar y declaró, el dinero de la esposa es el dinero de la familia. En ese momento, algo dentro de mí estalló y comencé a reír incontrolablemente, para confusión de ambos. Abrí la puerta, esperando encontrar a algún vecino preocupado o quizás incluso a mis padres que hubieran decidido venir a verme. Pero la figura que se erguía en el umbral era la última persona que esperaba ver, Carmen, mi suegra. Carmen, exclamé, incapaz de ocultar mi sorpresa. No sabíamos que vendrías. Ella me miró de arriba abajo con esa mirada crítica tan suya, como si estuviera evaluando cada detalle de mi apariencia. Por supuesto que no lo sabían, respondió con un tono que sugería que debería haber sido obvio. Si hubiera avisado, no habría podido escuchar vuestra interesante conversación. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí fuera? ¿Cuánto había escuchado? Pasa, por favor, dije mecánicamente, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Carmen entró con paso firme, su bolso de diseñador balanceándose en su brazo. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó, aunque por su tono parecía que ya sabía la respuesta. En el estudio, respondí, cerrando la puerta y siguiéndola. Cuando entramos al estudio, Javier parecía haber recuperado parte de su compostura, aunque pude ver la tensión en sus hombros. Mamá, dijo, forzando una sonrisa. ¡Qué sorpresa! Carmen miró a su hijo y luego a mí, sus ojos entornados con suspicacia. Sí, una sorpresa necesaria, por lo que veo, dijo. Y justo a tiempo, parece. Hubo un momento de silencio incómodo. Podía sentir la tensión en el aire, espesa y opresiva. Bueno, dijo finalmente Carmen, sentándose en el sillón como si fuera un trono. ¿Vamos a hablar del elefante en la habitación o vamos a fingir que no está aquí? Javier y yo intercambiamos una mirada. ¿Cuánto sabía ella realmente? Carmen, comencé, intentando mantener la calma. No sé qué crees haber escuchado, pero... Oh, escuché lo suficiente, querida, me interrumpió ella, agitando una mano con desdén. 5 millones de euros. Una suma considerable, debo decir. Y aparentemente, causa de cierta discrepancia entre vosotros. Sentí que el calor subía a mis mejillas. No era solo la vergüenza de que hubiera escuchado nuestra discusión, sino la ira creciente ante su intrusión en un asunto tan personal.
Mamá, intervino Javier, su voz tensa. Este no es un buen momento. Acabamos de... No es un buen momento, repitió Carmen, alzando una ceja perfectamente depilada. Me parece que es el momento perfecto. Después de todo, estamos hablando del futuro de esta familia. ¿No es así? Sentí que algo dentro de mí se tensaba, como una cuerda a punto de romperse. ¿El futuro de esta familia? Repetí, incrédula. Carmen, acabo de perder a mi hermana. El futuro del que deberíamos estar hablando es cómo vamos a superar esta pérdida, no cómo vamos a gastar un dinero que ni siquiera he tenido tiempo de procesar. Carmen me miró como si fuera una niña que no entendiera los asuntos de los adultos. Querida, dijo, su voz dulce pero condescendiente. Sé que estás dolida, pero la vida sigue, y en la vida, las oportunidades como esta no se presentan todos los días. Eso es exactamente lo que yo le estaba diciendo, intervino Javier, y pude ver en sus ojos un destello de triunfo al tener el apoyo de su madre. Me sentía acorralada, como si de repente estuviera en una habitación que se hacía cada vez más pequeña. No puedo creer lo que estoy oyendo, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Es que nadie entiende lo que significa para mí haber perdido a Lucía? ¿Es que todo se reduce al dinero? Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en mí. El dinero, querida, es lo que hace girar el mundo. Y en este caso, el dinero de la esposa es el dinero de la familia. Es así como funciona. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sentí algo romperse dentro de mí, pero no fue dolor lo que surgió. Fue una risa histérica, incontrolable, que brotó de mi garganta y llenó la habitación. Javier y Carmen me miraron, atónitos. Probablemente pensaron que había perdido la cabeza. Y quizás lo había hecho, porque no podía parar de reír. El dinero de la esposa es el dinero de la familia, logré decir entre carcajadas. ¿Es esa tu gran sabiduría, Carmen? ¿Es eso lo que le has enseñado a tu hijo? Seguí riendo, las lágrimas corriendo por mis mejillas. No sabía si eran lágrimas de risa o de dolor, probablemente ambas. ¿Te has vuelto loca?, preguntó Javier, su voz una mezcla de preocupación y frustración. Eso solo me hizo reír más fuerte. ¿Loca? ¿Yo? ¿No sois vosotros los que estáis locos? Mi hermana acaba de morir. La enterré hace 2 días. Y vosotros estáis aquí, hablando de cómo gastar su dinero como si fuera un premio de lotería. Carmen se levantó, su rostro una máscara de indignación. No te atrevas a hablarme así, jovencita. Estoy tratando de ayudar a esta familia. ¿Ayudar? Repetí, mi risa ahora mezclada con un sollozo. ¿Llamas a esto ayudar? ¿Irrumpir en mi casa, escuchar a escondidas, y luego exigir dinero que ni siquiera es tuyo? Javier se acercó a mí, extendiendo una mano como para calmarme. Cariño, tranquilízate, estás haciendo el ridículo. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Mi risa se detuvo abruptamente, reemplazada por una claridad que no había sentido en días. No, Javier, dije, mi voz ahora firme y controlada. El único que está haciendo el ridículo aquí eres tú. Tú y tu madre, con vuestra codicia descarada y vuestra falta total de empatía. Carmen jadeó con acento agudo, llevándose una mano al pecho como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti, lo que habéis hecho por mí, repetí, incrédula. ¿Qué habéis hecho exactamente? ¿Tratarme como si fuera una inversión? Como si mi único valor fuera el dinero que pudiera aportar a la familia. Javier intentó intervenir, pero levanté una mano para detenerlo. No, déjame terminar. He estado callada demasiado tiempo, soportando tus comentarios despectivos, Carmen, y tu constante presión, Javier. Pero esto se acabó. Me giré hacia Carmen, mirándola directamente a los ojos. El dinero de la esposa no es el dinero de la familia, Carmen. Es mi dinero, mío y de nadie más. Y lo que decida hacer con él es asunto mío. Luego me volví hacia Javier. ¿Y tú? Pensé que eras diferente. Pensé que me amabas por quien era, no por lo que podía darte. Pero veo que me equivoqué. Hubo un momento de silencio sepulcral. Podía ver la sorpresa y la ira en sus rostros, pero ya no me importaba. Me sentía liberada, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Ahora, si me disculpáis, dije, dirigiéndome hacia la puerta, necesito estar sola. Os agradecería que os fuerais. No puedes echarnos.
exclamó Carmen, indignada. Me detuve en la puerta y me giré para mirarlos una última vez. Puedo, y lo hago. Esta es mi casa, y necesito espacio para pensar. Por favor, marchaos. Sin esperar su respuesta, salí de la habitación y me dirigí a mi dormitorio. Cerré la puerta tras de mí y me dejé caer en la cama, exhausta pero extrañamente en paz. Mientras escuchaba los sonidos apagados de Javier y Carmen discutiendo y finalmente saliendo de la casa, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no era la misma persona que había entrado por esa puerta hace unas horas. Había perdido a mi hermana, sí, pero en el proceso había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Y mientras yacía allí, mirando al techo, me pregunté qué más me deparaba el futuro. Porque una cosa estaba clara, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Mi risa histérica pronto se transformó en una revelación sorprendente. Expliqué a Javier y Carmen que Lucía y yo, previendo posibles problemas, habíamos tomado medidas legales para proteger la herencia. Con la ayuda de un abogado astuto de Madrid, habíamos creado un acuerdo que impedía que cualquiera de ellos recibiera siquiera un céntimo de la herencia. Después de que Javier y Carmen se fueran, me quedé sola en la casa, sentada en el borde de la cama, con la mente dando vueltas. La risa histérica había cesado, dejando paso a una calma extraña y reveladora. Fue en ese momento cuando recordé algo crucial, algo que había estado en el fondo de mi mente durante todo este tiempo, pero que el shock y el dolor habían mantenido oculto. Me levanté de un salto y me dirigí al estudio. Allí, en el fondo de un cajón, bajo una pila de papeles, encontré una carpeta azul. La saqué con manos temblorosas y la abrí sobre el escritorio. «Oh, Lucía», susurré, pasando los dedos sobre los documentos. «Siempre fuiste la más previsora de las dos. Hace poco más de un año, Lucía me había convencido de que nos reuniéramos con un abogado en Madrid. En ese momento, me pareció una exageración, pero ella insistió. Nunca se sabe lo que puede pasar, me había dicho. Tenemos que protegernos mutuamente. Recordé nuestra conversación como si hubiera sido ayer, pero Lucía, le había dicho yo, ¿no crees que estás siendo un poco paranoica? Javier y yo estamos bien, y tú ni siquiera estás casada. Ella me había mirado con esos ojos sabios que siempre parecían ver más allá de lo evidente. No se trata de desconfiar de nadie, hermanita. Se trata de ser inteligentes y precavidas. El dinero puede sacar lo peor de las personas, incluso de aquellas que creemos conocer. No pude evitar que se me escapara una risa amarga al recordar esas palabras. ¿Cuánta razón había tenido? El abogado que nos recomendó era un hombre astuto y meticuloso llamado Alejandro Méndez. Nos reunimos con él en su despacho en Madrid, un lugar elegante pero discreto. Señoras, nos había dicho después de escuchar nuestras preocupaciones, lo que ustedes necesitan es un fideicomiso blindado. Recuerdo haber mirado a Lucía con confusión. ¿Un qué? Alejandro sonrió paciente. Un fideicomiso blindado es una estructura legal que protege sus activos. En este caso, estableceremos que, en caso de fallecimiento de una de ustedes, la herencia pasará a la otra, pero con ciertas salvaguardias. ¿Qué tipo de salvaguardias?, preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante con interés. Por ejemplo, continuó Alejandro, podemos establecer que el dinero no pueda ser tocado por ningún cónyuge o familiar político. También podemos poner cláusulas que impidan que el dinero se use para ciertos fines o que requiera la aprobación de un comité para grandes gastos. Recuerdo haber mirado a Lucía con escepticismo. ¿No es un poco extremo? Pero ella ya estaba sintiendo con entusiasmo. Es perfecto. ¿Qué más podemos hacer para asegurarnos de que el dinero esté protegido? Pasamos las siguientes horas discutiendo detalles y posibilidades. Alejandro era minucioso, pensando en cada posible escenario y cómo protegernos de él. También podemos incluir una cláusula de respera, sugirió en un momento. Esto significa que, en caso de fallecimiento, la herencia no se puede tocar durante un periodo determinado, digamos 6 meses o un año. Esto da tiempo para que las emociones se calmen y se tomen decisiones más racionales. Lucía sintió con aprobación. Me gusta esa idea. ¿Qué opinas, hermanita? Yo estaba abrumada por todo, pero confiaba en el juicio de Lucía. Si tú crees que es lo mejor, estoy de acuerdo. Ahora, sentada en mi estudio, leyendo esos documentos, me di cuenta de lo increíblemente previsora que había sido mi hermana.
Cada detalle estaba cuidadosamente pensado y redactado. La herencia estaba completamente protegida, no solo de Javier y su familia, sino de cualquier posible mal uso o manipulación. Sentí una mezcla de gratitud y dolor. Gratitud por la previsión de Lucía, y dolor porque ella ya no estaba aquí para ver cuán necesarias habían sido sus precauciones. Con los documentos en la mano, volví a la sala. Javier y Carmen seguían allí, discutiendo en voz baja, pero se callaron abruptamente cuando entré. «Tengo algo que decirles», anuncié, mi voz sorprendentemente firme. Javier me miró con una mezcla de preocupación y esperanza. «¿Has reconsiderado lo de la transferencia?». Negué con la cabeza, sintiendo una nueva fuerza crecer dentro de mí. «No, Javier. De hecho, tengo que explicarles algo que debería haber mencionado antes». Carmen se enderezó en su asiento, sus ojos entornados con sospecha. «¿De qué se trata?». Tomé una respiración profunda y comencé a explicar. Les hablé con acento agudo del fideicomiso, de las cláusulas de protección, de la previsión de Lucía. En resumen, concluí, ni tú, Javier, ni nadie de tu familia, puede tocar un céntimo de esta herencia. Está legalmente protegida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza, mientras que el rostro de Carmen pasaba del rojo al púrpura. «Esto es un ultraje», exclamó finalmente Carmen. «No puedes hacer esto, ya está hecho», respondí con calma. «Y fue decisión de Lucía y mía. Precisamente para evitar situaciones como esta». Javier se levantó de su asiento, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. «¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿Estabas planeando ocultármelo para siempre?». Sentí una punzada de culpa, pero la aparté. «Honestamente, Javier, lo había olvidado con todo lo que ha pasado. Pero viendo tu reacción y la de tu madre, me alegro de que Lucía insistiera en tomar estas precauciones». Carmen se puso de pie, temblando de ira. «Esto es una traición, una falta de confianza imperdonable». La miré directamente a los ojos, sin inmutarme. «¿Una falta de confianza, Carmen? ¿Qué hay de su comportamiento? ¿Acaso no están demostrando exactamente por qué necesitábamos estas medidas?». Javier se acercó a mí, su voz baja y peligrosa. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has destruido nuestra confianza, nuestro matrimonio». Sentí una punzada de dolor, pero me mantuve firme. «No, Javier, tú y tu madre han destruido eso con su codicia y su falta de empatía. Yo solo me he protegido, como Lucía quería que hiciera». Carmen agarró su bolso, su rostro contorsionado de rabia. «Esto no quedará así. Hablaremos con nuestros abogados. Encontraremos una forma de anular ese ridículo fideicomiso». No pude evitar soltar una risa amarga. «Pueden intentarlo, pero les aseguro que perderán. Alejandro Méndez es uno de los mejores abogados de Madrid. Este fideicomiso es a prueba de balas». Javier me miró, y por un momento vi un destello del hombre del que me había enamorado. «¿Por qué, cariño? ¿Por qué no confiaste en mí?». Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. «Porque Lucía vio algo que yo me negaba a ver, Javier. Vio que el dinero puede cambiar a las personas, incluso a aquellas que creemos conocer». Carmen agarró a Javier del brazo. «Vámonos, hijo, no tenemos nada más que hacer aquí». Mientras se dirigían a la puerta, me quedé allí, de pie, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Antes de salir, Javier se volvió hacia mí una última vez. «Esto no ha terminado», dijo, su voz una mezcla de amenaza y súplica. «Tienes razón», respondí suavemente. «Esto es solo el principio». Cuando la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé en el sofá, exhausta pero extrañamente en paz. Miré los documentos en mis manos y susurré un agradecimiento silencioso a Lucía. «Gracias, hermanita», dije en voz baja. «Incluso ahora, sigues cuidando de mí». Y mientras el sol comenzaba a ponerse fuera, me di cuenta de que, aunque había perdido mucho, también había ganado algo invaluable: la fuerza para enfrentar lo que viniera, protegida por el amor y la previsión de mi hermana. La reacción de ellos fue impagable. Javier palideció y Carmen comenzó a balbucear amenazas vacías. Fue entonces cuando me di cuenta de que su comportamiento codicioso no era novedad. Venían planeando esto desde hace tiempo, esperando el momento oportuno para actuar. Tras la salida abrupta de Javier y Carmen, me quedé sola en la sala, con el eco de sus últimas palabras resonando en mis oídos. La casa, que antes me parecía un refugio,
Ahora se sentía extrañamente vacía y hostil. Me senté en el sofá, tratando de procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Fue entonces cuando empecé a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. El nerviosismo de Javier cuando llegué, la rapidez con la que Carmen apareció sin avisar, la forma en que ambos parecían tener un guión preparado. Todo encajaba en un patrón que no quería ver, pero que ahora era imposible de ignorar. Me levanté y comencé a caminar por la casa, mis ojos captando cosas que antes no había notado. En el estudio de Javier, un cajón del escritorio estaba entreabierto. Normalmente, lo habría cerrado sin pensarlo 2 veces, pero algo me impulsó a abrirlo completamente. Dentro, encontré una carpeta llena de folletos de propiedades de lujo, cotizaciones de coches deportivos y catálogos de joyerías exclusivas. Todos estaban marcados y tenían notas al margen con la letra de Javier. Perfecto para nosotros, decía una. Ideal para impresionar a los clientes, rezaba otra. Mi corazón se hundió. Estas no eran fantasías recientes nacidas del conocimiento de la herencia. Estos eran planes largamente acariciados, esperando el momento adecuado para materializarse. Seguí explorando y en el dormitorio encontré algo aún más perturbador. En el fondo del armario de Javier, escondida detrás de sus trajes, había una maleta pequeña. La abrí con manos temblorosas y encontré ropa, documentos y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Era una maleta de escape, preparada para una huida rápida. Me senté en el borde de la cama, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Cuánto tiempo llevaba Javier planeando esto? ¿Desde cuándo su amor por mí se había convertido en una fachada para sus ambiciones financieras? Recordé entonces una conversación que había tenido con Lucía unos meses antes de su muerte. Estábamos tomando café en su terraza, disfrutando del sol de la tarde. ¿Has notado algo extraño en Javier últimamente?, me había preguntado de repente. Recuerdo haber fruncido el ceño, sorprendida por la pregunta. No, ¿por qué lo preguntas? Lucía había dudado antes de responder. No sé, es solo una sensación. La última vez que vino a visitarnos, lo pillé mirando alrededor de la casa de una manera calculadora. Como si estuviera tasando todo. En ese momento, había descartado sus preocupaciones. Oh, Lucía, siempre has sido demasiado suspicaz. Javier es agente inmobiliario, es natural que se fije en las casas. Ella no había insistido, pero ahora me daba cuenta de que su instinto había sido acertado, como siempre. Volví a la sala y me serví una copa de vino, necesitando algo que calmara mis nervios. Mientras bebía, mis ojos se posaron en una foto de Javier y yo en nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza y amor. ¿En qué momento todo había cambiado? El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Javier. Lo siento, cariño. Me dejé llevar. Hablemos cuando las cosas se calmen. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Realmente creía que un simple mensaje podía arreglar lo que había pasado? ¿Qué podía borrar años de planificación y engaño? No respondí. En cambio, marqué el número de Alejandro Méndez, el abogado que había ayudado a Lucía y a mí a establecer el fideicomiso. Alejandro, soy Ana. Necesito tu ayuda urgentemente. Su voz sonó preocupada al otro lado de la línea. Ana, ¿qué sucede? Le conté todo lo que había pasado, desde la muerte de Lucía hasta el descubrimiento de los planes de Javier. Alejandro escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas ocasionales. Ana, dijo finalmente, has hecho bien en llamarme. Lo que Javier y su madre están haciendo podría considerarse acoso e incluso intento de fraude. Necesitamos actuar rápidamente para protegerte. Pasamos la siguiente hora discutiendo estrategias legales. Alejandro me aconsejó documentar todo, cambiar las cerraduras de la casa y, lo más importante, no comunicarme con Javier sin la presencia de un abogado. Y Ana, añadió antes de colgar, no te culpes por no haberlo visto venir. Los estafadores emocionales son expertos en ocultar sus verdaderas intenciones. Después de la llamada, me sentí más fuerte, más preparada para lo que pudiera venir. Pero también infinitamente triste. El hombre que creía conocer, el hombre que había amado durante años, nunca había existido realmente. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en nuestra cama ahora vacía, recordé otra conversación con Lucía, esta vez de hacía varios años. El amor es hermoso, hermanita, me había dicho, pero nunca dejes que te ciegue.
Mantén siempre los ojos abiertos y confía en tu instinto. En ese momento, había pensado que era otro de sus consejos sobreprotectores. Ahora, me daba cuenta de que era una sabiduría que venía de una comprensión profunda de la naturaleza humana. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación renovada. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa. Mientras el hombre trabajaba, yo empacaba las cosas de Javier en cajas. Cada prenda de ropa, cada objeto personal, era un recordatorio de la vida que habíamos compartido. Pero ahora, cada uno de ellos parecía teñido de falsedad. El reloj que le había regalado en nuestro primer aniversario, ¿lo había apreciado realmente o solo había calculado su valor? Los libros que compartíamos, ¿los había leído por placer o solo para mantener la fachada de hombre culto y sensible? Mientras empacaba, sonó el timbre. Por un momento, temí que fuera Javier o Carmen, pero al abrir la puerta me encontré con el rostro amable de mi vecina, Elena. «Ana, querida», dijo, con preocupación en su voz. «¿Estás bien? Ayer oí gritos y hoy vi llegar al cerrajero. ¿Ha pasado algo?» Por un momento, consideré mentir, mantener las apariencias como había hecho durante tanto tiempo. Pero estaba cansada de fingir. «No, Elena, no estoy bien», respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. «Javier, las cosas no son como pensaba». Elena me abrazó sin decir una palabra y me dejé llevar por el llanto que había estado conteniendo. Cuando finalmente me calmé, la invité a pasar y le conté todo. «Oh, Ana», dijo cuando terminé, tomando mis manos entre las suyas, «cuánto lo siento. Pero quiero que sepas que eres más fuerte de lo que crees. Y que no estás sola». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Me di cuenta de que, en mi dolor y confusión, había olvidado que aún tenía amigos, personas que se preocupaban por mí más allá de lo que pudiera ofrecerles materialmente. Esa tarde, después de que Elena se fuera prometiendo volver al día siguiente para ayudarme, recibí otra visita inesperada. Era Carmen, sola esta vez. «¿Puedo pasar?», preguntó, su voz carente de la arrogancia habitual. Por un momento, dudé, pero algo en su expresión me hizo asentir y dejarla entrar. Nos sentamos en la sala, el silencio pesado entre nosotras. «Ana», comenzó finalmente, «he venido a disculparme. Mi comportamiento ayer fue imperdonable». La miré, sorprendida por este cambio repentino. «¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?», pregunté, aún cautelosa. Carmen suspiró profundamente. «Después de irnos ayer, Javier y yo tuvimos una larga conversación. O más bien, una larga discusión. Me di cuenta de que he sido una mala influencia para mi hijo. Le he enseñado a valorar las cosas equivocadas». Sentí una mezcla de emociones, sorpresa, alivio, pero también una profunda tristeza. «Carmen», dije suavemente, «aprecio tu disculpa. Pero tienes que entender que el daño ya está hecho. La confianza se ha roto». Ella sintió lágrimas brillando en sus ojos. «Lo sé, y no espero que nos perdones. Solo quería que supieras que me arrepiento profundamente de mis acciones. Y que, pase lo que pase, respetaré tu decisión y la voluntad de Lucía respecto a la herencia». Cuando Carmen se fue, me quedé pensando en sus palabras. ¿Era sincera su disculpa o era solo otro intento de manipulación? Independientemente de sus motivos, una cosa estaba clara, ya no había vuelta atrás. El velo se había levantado y ya no podía ignorar la verdad sobre Javier y su familia. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la terraza, pensé en Lucía. «Tenías razón en todo, hermanita», susurré al cielo. «Gracias por protegerme, incluso después de tu partida». Y aunque el camino por delante parecía incierto y aterrador, por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Había sobrevivido a la pérdida de mi hermana, había desenmascarado la traición de mi esposo, y había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo, con la sabiduría de Lucía guiándome y la verdad como mi escudo. En los días siguientes, descubrí una red de mentiras y manipulaciones. Javier había acumulado deudas secretas de juego, y Carmen estaba al tanto de esto. Vieron la herencia como una salida fácil para sus problemas financieros, pero ahora se quedaron con las manos vacías. Los días que siguieron a la confrontación con Javier y Carmen fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada hora parecía traer consigo una nueva revelación, cada una más dolorosa que la anterior.
Me sentía como si estuviera desenterrando un cadáver, capa tras capa de tierra removida solo para encontrar más podredumbre debajo. Todo comenzó con una llamada telefónica. Era martes por la mañana, apenas 2 días después de que Javier y Carmen se fueran de casa. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Hola, contesté, con cierta aprensión. ¿Hablo con la señora Ana Martínez?, preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Quién es? Señora Martínez, soy Rodrigo Vega, del Casino Royal de Marbella. Llamo respecto a las deudas pendientes de su marido, el señor Javier Ruiz. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Deudas? Debe haber algún error. Mi marido no juega. Hubo una pausa incómoda antes de que el señor Vega continuara. Lamento informarle que no hay ningún error, señora Martínez. El señor Ruiz ha sido un cliente habitual de nuestro casino durante los últimos 2 años. Actualmente, tiene una deuda pendiente de 200.000 euros. El mundo pareció detenerse por un momento. 200.000 euros. Era una suma astronómica, casi imposible de comprender. Esto debe ser un error. Repetí, más para mí misma que para el hombre al teléfono. Entiendo su sorpresa, señora Martínez, dijo el señor Vega con un tono que sugería que no era la primera vez que tenía esta conversación. Pero le aseguro que nuestros registros son precisos. El señor Ruiz firmó varios pagarés, prometiendo saldar la deuda. La fecha límite es el próximo mes. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Javier, un jugador compulsivo. Javier, endeudado hasta el cuello. Javier, mintiendo durante años. Con manos temblorosas, comencé a revisar nuestros documentos financieros. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, todo. Y poco a poco, el cuadro completo comenzó a emerger. Había retiros regulares de grandes sumas de dinero, siempre en efectivo. Transferencias a cuentas desconocidas. Préstamos que yo no recordaba haber autorizado. Era como si hubiera estado viviendo con un extraño todos estos años. Pero lo más doloroso estaba por venir. Entre los papeles de Javier, encontré una serie de correos electrónicos intercambiados con Carmen. Eran de hacía varios meses, mucho antes de la muerte de Lucía. Mamá, decía uno de los correos de Javier, la situación es desesperada. No puedo seguir ocultándoselo a Ana. Necesito ese dinero. La respuesta de Carmen me heló la sangre. Tranquilo, hijo, sabes que tu tía Lucía no está bien de salud. Es solo cuestión de tiempo antes de que Ana herede. Cuando eso suceda, todos nuestros problemas se resolverán. Leí y releí esos correos, incapaz de creer lo que veía. No solo Javier había estado jugando y endeudándose a mis espaldas, sino que él y Carmen habían estado esperando la muerte de Lucía como si fuera su boleto de lotería. La rabia y el dolor me consumían. ¿Cómo podían ser tan fríos, tan calculadores? ¿Cómo podían ver la muerte de un ser querido como una oportunidad financiera? Decidí confrontar a Carmen directamente. La llamé y le pedí que viniera a casa. Sorprendentemente, accedió sin protestar. Cuando llegó, su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y resignación. Parecía haber envejecido años en solo unos días. Carmen, comencé, mi voz temblando de emoción contenida, necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. Ella me miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Supongo que ya no tiene sentido seguir mintiendo, dijo con un suspiro. ¿Qué quieres saber? Todo, respondí, desde el principio. Y así, durante las siguientes horas, Carmen me contó una historia que me dejó horrorizada y asqueada. Todo había comenzado hacía unos 3 años. Javier había empezado a jugar, al principio solo por diversión. Pero pronto, el juego se convirtió en una obsesión. Comenzó a apostar más y más, convencido de que el gran golpe de suerte estaba a la vuelta de la esquina. Traté de detenerlo, dijo Carmen, con lágrimas en los ojos. Le advertí que se estaba metiendo en problemas. Pero no me escuchó. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pregunté, la ira buliendo en mi interior. ¿Por qué me lo ocultaste? Carmen bajó la mirada, avergonzada. Al principio, pensé que podría manejarlo, que era solo una fase. Y luego las deudas se hicieron tan grandes que tuve miedo. Miedo de lo que pudiera pasarle a Javier si salía a la luz.
Me contó cómo había intentado ayudar a Javier, dándole dinero para cubrir sus deudas. Pero era como echar agua en un pozo sin fondo. Cuanto más le daba, más jugaba. Y entonces, continuó Carmen, su voz apenas un susurro, nos enteramos de la enfermedad de Lucía. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué tiene que ver Lucía con todo esto? Carmen me miró, y vi en sus ojos una mezcla de vergüenza y desesperación. Sabíamos que Lucía te dejaría todo a ti. Y pensamos que esa podría ser la solución a todos nuestros problemas. La revelación me golpeó como una bofetada. Habían estado esperando la muerte de mi hermana, contando con ella como si fuera un plan de negocios. ¿Cómo pudieron? Susurré, las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Cómo pudieron ser tan crueles, tan inhumanos? Carmen comenzó a llorar abiertamente. Lo siento, Ana, lo siento tanto. Sé que no hay excusa para lo que hicimos. Estábamos desesperados y perdimos de vista lo que realmente importaba. Pero sus disculpas sonaban huecas en mis oídos. El daño estaba hecho, la confianza irremediablemente rota. Quiero que te vayas, dije finalmente, mi voz fría y distante. Y quiero que le digas a Javier que no se moleste en volver. Esto se acabó. Carmen se levantó lentamente, pareciendo más vieja y cansada que nunca. Lo entiendo, dijo suavemente. Solo espero que algún día puedas perdonarnos. Después de que se fue, me quedé sentada en silencio, tratando de procesar todo lo que había descubierto. La magnitud de la traición era abrumadora. No solo habían mentido y manipulado, sino que habían visto la muerte de Lucía como una oportunidad para salvar sus propios pellejos. En los días siguientes, más detalles salieron a la luz. Descubrí que Javier había hipotecado secretamente nuestra casa para cubrir algunas de sus deudas. Que había estado robando dinero de la empresa donde trabajaba. Que había llegado incluso a pedir préstamos a usureros. Cada nueva revelación era como un puñal en mi corazón. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales? Pero en medio de todo el dolor y la confusión, una cosa se hizo clara, la previsión de Lucía me había salvado. Si no fuera por el fideicomiso que habíamos establecido, ahora estaría atrapada en un pozo de deudas y mentiras. Una tarde, mientras revisaba más documentos, encontré una vieja foto de Lucía y yo de niñas. Estábamos en la playa, riendo y abrazadas. La miré durante largo rato, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Gracias, Lucía, susurré. Gracias por protegerme, incluso cuando ya no estás aquí. Esa noche, tomé una decisión. No iba a dejar que la codicia y las mentiras de Javier y Carmen destruyeran mi vida. No iba a permitir que mancharan el recuerdo de Lucía. Con renovada determinación, llamé a Alejandro, el abogado. Alejandro, dije cuando contestó, necesito tu ayuda. Quiero divorciarme de Javier y asegurarme de que ni él ni su familia puedan tocar un céntimo de la herencia de Lucía. Entiendo, Ana, respondió Alejandro con voz tranquilizadora. No te preocupes, nos aseguraremos de que tus deseos y los de Lucía sean respetados. Mientras colgaba el teléfono, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el fin de un matrimonio que una vez creí lleno de amor y confianza. Pero también alivio por haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Miré por la ventana, hacia el cielo estrellado. En algún lugar ahí arriba, imaginé a Lucía sonriendo, orgullosa de que su hermanita pequeña finalmente hubiera abierto los ojos y encontrado la fuerza para enfrentar la verdad. Te prometo, Lucía, dije en voz alta, que no desperdiciaré la oportunidad que me has dado. Viviré la vida al máximo, como tú siempre quisiste. Y me aseguraré de que tu legado sea usado para hacer el bien, no para alimentar la codicia y la mentira. Con esa promesa en mi corazón, me preparé para enfrentar los días venideros. Sabía que no sería fácil, que habría más dolor y más desafíos por delante. Pero también sabía que, con la memoria de Lucía guiándome, podría superar cualquier obstáculo. La red de mentiras y manipulaciones que Javier y Carmen habían tejido se había desmoronado, dejándolos con las manos vacías. Pero yo, a pesar del dolor y la traición, me sentía más fuerte que nunca. Lista para comenzar un nuevo capítulo en mi vida, uno basado en la verdad, la integridad y el amor genuino que Lucía siempre representó con acento agudo. La situación culminó en una decisión difícil, pero necesaria. Con la ayuda del mismo abogado de Madrid, inicié los procedimientos de divorcio y corté lazos con mi familia política.
La herencia que tanto codiciaban permaneció intacta, protegida por disposiciones legales meticulosas, garantizando que yo pudiera honrar la memoria de Lucía de la manera que ella querría, sin interferencias codiciosas. Los días que siguieron a mi decisión de divorciarme de Javier fueron un torbellino de emociones y actividad frenética. Cada mañana me despertaba con una mezcla de determinación y temor, sabiendo que cada paso que daba me alejaba más de la vida que había conocido y me acercaba a un futuro incierto, pero auténtico. El primer paso fue reunirme nuevamente con Alejandro Méndez, el abogado que había ayudado a Lucía y a mí a establecer el fideicomiso. Llegué a su despacho en Madrid con una maleta llena de documentos y el corazón lleno de dudas. «Ana», me saludó Alejandro con una sonrisa comprensiva, «me alegro de verte. Aunque lamento las circunstancias». Me senté frente a su escritorio, sintiéndome pequeña y vulnerable. «Gracias por recibirme con tan poca antelación, Alejandro». No sabía a quién más acudir. Alejandro asintió, su expresión volviéndose seria. «Hiciste lo correcto al llamarme. Después de todo lo que me has contado, es evidente que necesitamos actuar rápidamente para proteger tus intereses y el legado de Lucía». Durante las siguientes horas, Alejandro y yo repasamos cada detalle de mi situación. Le conté sobre las deudas de juego de Javier, la complicidad de Carmen, y cómo habían estado esperando la muerte de Lucía como si fuera su salvación financiera. «Es repugnante», murmuró Alejandro, sacudiendo la cabeza. «Pero por desgracia, no es la primera vez que veo algo así. El dinero puede sacar lo peor de las personas». «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté, sintiéndome perdida y abrumada. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. «Lo primero es iniciar el proceso de divorcio. Dada la magnitud de las mentiras y manipulaciones de Javier, creo que tenemos un caso sólido para un divorcio por causa justa. Esto nos dará una posición más fuerte en la división de bienes». Asentí, sintiendo una punzada de dolor al pensar en el fin oficial de mi matrimonio. Pero sabía que era necesario. «Lo siguiente», continuó Alejandro, «es asegurar todos tus activos. Afortunadamente, el fideicomiso que establecimos con Lucía protege la herencia, pero necesitamos asegurarnos de que Javier no pueda acceder a ninguna de tus cuentas o propiedades personales». Pasamos las siguientes horas elaborando un plan detallado. Alejandro me ayudó a congelar las cuentas conjuntas, a cambiar las cerraduras de la casa, e incluso a contratar un servicio de seguridad temporal, por si Javier decidía hacer algo drástico. «¿Y qué hay de las deudas de Javier?», pregunté, recordando con un escalofrío la llamada del casino. Alejandro frunció el ceño. «Esa es la parte complicada. Técnicamente, como su esposa, podría ser considerada responsable de esas deudas. Pero vamos a luchar contra eso. Argumentaremos que estas deudas se contrajeron sin tu conocimiento o consentimiento, y que fueron el resultado de una adicción que Javier te ocultó deliberadamente». Salí del despacho de Alejandro sintiéndome más fuerte y más preparada. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Al día siguiente, recibí la llamada que había estado temiendo. Era Javier. «Ana, por favor», su voz sonaba desesperada al otro lado de la línea. «Necesitamos hablar. Puedo explicarlo todo». Sentí que mi corazón se aceleraba, pero me mantuve firme. «No hay nada que explicar, Javier. Mis abogados se pondrán en contacto contigo pronto». «¿Abogados? Ana, no hagas esto. Te amo. Podemos arreglarlo». Sus palabras, que una vez me habrían conmovido, ahora sonaban huecas y manipuladoras. «Adiós, Javier», dije, y colgué. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo legal y decisiones difíciles. Tuve que enfrentarme a la tarea dolorosa de dividir nuestra vida compartida, decidiendo qué guardar y qué dejar ir. Cada objeto en la casa parecía contener un recuerdo. El sofá donde solíamos acurrucarnos para ver películas. La mesa donde compartimos tantas cenas. El jardín que habíamos plantado juntos. Cada rincón de la casa me recordaba la vida que había creído tener, la vida que ahora sabía que era una ilusión. Una tarde, mientras empacaba algunas de las cosas de Javier para enviarlas a la casa de su madre, encontré una vieja caja de zapatos en el fondo del armario. Dentro había fotos, cartas y pequeños recuerdos de nuestros primeros años juntos. Me senté en el suelo, las lágrimas corriendo por mis mejillas mientras repasaba estos fragmentos de un pasado que ahora parecía pertenecer a otra persona. ¿Había sido todo una mentira desde el principio?
¿O hubo un momento en que nuestro amor fue real, antes de que la codicia y la adicción lo corrompieran todo? No tenía respuestas, y esa incertidumbre era quizás lo más doloroso de todo. A medida que avanzaba el proceso de divorcio, tuve que enfrentarme no solo a Javier, sino también a su familia. Carmen, a pesar de su aparente arrepentimiento inicial, pronto mostró su verdadera cara. «No puedes hacerle esto a mi hijo», me gritó por teléfono una tarde. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Su rabia y sus amenazas solo sirvieron para reforzar mi determinación. Con cada ataque, con cada intento de manipulación, me convencía más de que estaba haciendo lo correcto. Pero no todo fue negativo. A medida que la noticia de mi divorcio se extendía, descubrí una red de apoyo que no sabía que tenía. Amigos que hacía tiempo que no veía se pusieron en contacto, ofreciendo ayuda y consuelo. Mis padres, aunque inicialmente sorprendidos por la noticia, pronto se convirtieron en mi roca, ofreciéndome un lugar seguro cuando la presión se volvía demasiado intensa. Y luego estaba Elena, mi vecina, que se convirtió en mi confidente y apoyo diario. Fue ella quien me animó a buscar terapia, reconociendo que necesitaba ayuda profesional para procesar todo lo que estaba sucediendo. «Ana», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su jardín, «eres más fuerte de lo que crees. Pero está bien pedir ayuda. No tienes que hacer esto sola». Siguiendo su consejo, comencé a ver a una terapeuta, la doctora Ramírez. Nuestras sesiones se convirtieron en un salvavidas, un espacio donde podía desenredar la maraña de emociones que amenazaba con ahogarme. «Lo que estás sintiendo es completamente normal», me aseguró la doctora Ramírez en una de nuestras primeras sesiones. «Has sufrido una traición profunda. Llevará tiempo procesar todo esto». A medida que avanzaban las semanas, comencé a sentir un cambio en mí. El dolor seguía ahí, pero ya no me paralizaba. En su lugar, sentía crecer una nueva fuerza, una determinación que no sabía que poseía. Fue durante este tiempo que comencé a pensar seriamente en el legado de Lucía. La herencia que me había dejado no era solo dinero, era una oportunidad de hacer algo significativo, algo que honrara su memoria y sus valores. Una noche, mientras releía algunas de las viejas cartas de Lucía, encontré una frase que captó mi atención: «La vida es corta, hermanita. No la desperdicies en cosas que no importan. Usa tu tiempo y tus recursos para marcar la diferencia». Esas palabras encendieron una chispa en mí. ¿Y si usara la herencia para crear algo positivo? ¿Algo que pudiera ayudar a otros y mantener vivo el espíritu generoso de Lucía? Con esta idea en mente, concerté otra reunión con Alejandro. «Quiero crear una fundación», le dije, sintiendo una emoción que no había experimentado en meses. «Una fundación en nombre de Lucía, para ayudar a mujeres que han sufrido abuso financiero o emocional». Alejandro sonrió, asintiendo con aprobación. «Es una idea maravillosa, Ana. Y estoy seguro de que es exactamente lo que Lucía habría querido». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre las audiencias de divorcio y las reuniones con abogados, dediqué cada momento libre a planificar la fundación. Investigué otras organizaciones similares, me reuní con expertos en el campo, e incluso comencé a tomar cursos en línea sobre gestión de organizaciones sin fines de lucro. El proceso de divorcio finalmente llegó a su fin un año después de que todo comenzara. Gracias al trabajo incansable de Alejandro y su equipo, logré salir de la situación con mis activos intactos. Las deudas de Javier fueron declaradas responsabilidad exclusiva suya, y el juez fue especialmente duro con él dada la naturaleza de sus acciones. El día que firmé los papeles finales del divorcio, sentí una mezcla de emociones. Había tristeza, sí, por el fin oficial de una relación que una vez significó tanto para mí. Pero también había un sentimiento abrumador de liberación y esperanza. Esa noche, sentada en el jardín de mi nueva casa, había decidido vender la antigua, demasiados recuerdos, miré las estrellas y pensé en Lucía. «Lo logré, hermanita», susurré al cielo nocturno. «Y esto es solo el comienzo». Al día siguiente, inauguré oficialmente la Fundación Lucía, dedicada a proporcionar apoyo legal, financiero y emocional a mujeres que han sufrido abuso económico. Mientras cortaba la cinta en la pequeña ceremonia de apertura, rodeada de amigos, familia y nuevos colegas, sentí que finalmente estaba honrando el verdadero legado de Lucía. La herencia que Javier y Carmen habían codiciado tanto no solo permanecía intacta,
sino que ahora se estaba utilizando para hacer exactamente lo que Lucía siempre había querido, marcar la diferencia en la vida de los demás. Y yo, Ana, la hermana pequeña que una vez se había sentido tan perdida y traicionada, ahora me encontraba en el umbral de un nuevo capítulo, más fuerte, más sabia y más decidida que nunca a vivir una vida que haría que Lucía se sintiera orgullosa.